Oración sagrada revelada. Divina intervención para los que temen a Dios y buscan transformación. En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitiaba Jerusalén. Fue entonces cuando el joven Daniel, un cautivo de Judá, fue llevado a la brillante ciudad de Babilonia. Allí, bajo el reinado de Darío, Daniel se destacó entre los sátrapas, convirtiéndose en un gobernante que sobresalía por su integridad y la sabiduría divina que lo guiaba. En un reino rodeado de deidades ajenas y prácticas paganas que aborrecían a Yahvé, la lealtad de Daniel a su Dios brillaba como una luz en medio de la oscuridad. A pesar del decreto del rey que prohibía orar a cualquier dios que no fuera él mismo, Daniel mantenía firme su compromiso de buscar a Yahvé 3 veces al día. Aquella mañana, antes de que el sol empezara a calentar las frías piedras de la ciudad, se arrodilló en su habitación mirando hacia Jerusalén. Era un acto de desafío, un clamor a lo más profundo de su ser que resonaba con la fidelidad de su corazón, mientras sus envidiosos compañeros lo vigilaban desde las sombras, esperando con ansias su caída. Daniel oraba con fervor, reiterando su devoción a un Dios que nunca lo abandonaría. «Oh Señor Altísimo, mira mi angustia», clamaba en su íntima conexión con el cielo. En ese momento de oración, el poder del Dios de Israel se hacía evidente. Los hombres que conspiraban contra él, con corazones llenos de avaricia y resentimiento, habían tendido una trampa. Cuando la noticia sobre su desobediencia al decreto real llegó a los oídos del rey Darío, la preocupación se apoderó de su ser. Daniel no solo era un sabio, él era un amigo para el rey, y en su corazón había un dilema desgarrador. ¿No habrá otra forma?, se lamentaba Darío, mientras observaba cómo Daniel era llevado ante el juicio. La angustia se reflejaba en el rostro del rey al cumplir con su mandato. Días después, Daniel fue arrojado a la fosa de los leones, y la oscuridad lo envolvió. Con cada rugido resonante, el miedo intentaba hacer presa de su corazón, pero la fe de Daniel era inquebrantable. En ese lugar de muerte se erguía un estandarte de esperanza. «Mi Dios enviará a su ángel para cerrar la boca de los leones», decía, aferrándose a la promesa divina que susurraba en su alma. Mientras tanto, el rey Darío, en su desesperación, se apresuró al amanecer hacia la fosa. «Daniel, siervo del Dios viviente, ¿te ha podido librar de los leones?», gritó entre el eco del vasto silencio. La inquietud envolvía su corazón, pero entonces, la voz familiar de Daniel resonó con claridad. «Oh Rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones». La maravilla llenó el ser del rey y con fervor proclamó a su pueblo la grandeza del Dios de Daniel. Sin embargo, la pregunta persistía en su interior. ¿Qué consecuencias tendría esta intervención divina en un reino tan marcado por el desprecio hacia el Altísimo? La fosa de los leones, testigo de una fe inquebrantable, había revelado la gloria de Dios, dejando a todos con el anhelo de un amanecer de transformación. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Tras la extraordinaria liberación de Daniel, el decreto del rey Darío reverberó en toda Babilonia, llenando de murmullos a los habitantes de la ciudad. Por mandato del rey, en todo mi reino, se teme y se honra al Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente que se sostiene para siempre. Su reino no será jamás destruido, y su dominio permanecerá hasta el fin. Daniel 6:26.
Las palabras del rey se arraigaron en los corazones de muchos, incluyendo a aquellos que antes habían desafiado abiertamente a Yahvé. Sin embargo, en medio de este fervor renovado, un aire de inquietud permanecía. Los sátrapas y los gobernadores, quienes habían sido instrumentos del mal para condenar a Daniel, se sentían amenazados. El poder del rey se ha debilitado, murmuraban entre ellos. Las sombras de sus corazones se oscurecían aún más, pues su aversión hacia aquel que se atrevía a desafiar al rey continuaba encendida. Comenzaron a tramar un nuevo plan, uno que debilitara la influencia de Daniel aún más en la corte. Mientras tanto, Daniel, sintiendo en su interior el peso de una misión mayor, buscaba fervientemente en oración. Daniel 9:3. Señor, tú que has traído a este pueblo desde tierras lejanas y lo has establecido en promesas eternas, escucha mi intercesión. Mira cómo hemos pecado y cómo nos hemos apartado de tus caminos. Su corazón estaba lleno de arrepentimiento, no solo por sí mismo, sino por todo el pueblo de Judá. A medida que pasaron los días, la influencia de Daniel se expandía, y su sabiduría era buscada por el rey cada vez más. Berodac, hijo del rey, lo observaba en silencio, entre admiración y envidia. Sabía que algo debía hacerse para restaurar su fortuna y deshacer el legado que Daniel estaba construyendo. Entonces, en la noche oscura, en una reunión clandestina, Berodac se unió a sus compañeros conspiradores. Debemos hacer que el rey regrese a la adoración de nuestros dioses. Si logramos que el pueblo olvide a Yahvé, Daniel perderá su poder sobre ellos, dijo con voz baja, provocando asentimientos nerviosos. Al amanecer, un nuevo decreto emergió del palacio, proclamando que todos los babilonios debían rendir adoración a los ídolos y renegar del Dios de Israel. Daniel, al enterarse de estos sucesos, sintió una profunda congoja. Los ecos de la adoración a Baal y a Marduk resonaban en las calles de Babilonia, y su espíritu estaba agitado. ¿Cómo puede el pueblo volver a los ídolos, después de haber conocido la verdad?, se preguntaba, sus ojos elevados a los cielos en búsqueda de la guía del Altísimo. Fue en ese instante que una luz resplandeció en su alma. Hay un plan, Señor, un propósito que sobrepasa aún la resistencia de los corazones. Daniel recordó las palabras de los profetas sobre la restauración de Israel, su exilio y la promesa de redención. Seguía buscando esa verdad fundamental mientras la tensión aumentaba alrededor de él. Mientras las noticias se esparcían y la oposición contra Daniel crecía, la fe del hombre de Dios se mantenía firme. Escuchó el susurro del Espíritu en su corazón. No temas, porque yo estoy contigo, jamás te dejaré, ni te desampararé. Deuteronomio 31:6. Así, pleno de esperanza, Daniel decidió actuar, uniendo a aquellos que fielmente aún creían en el Dios verdadero. Las calles de Babilonia estaban a punto de presenciar un nuevo enfrentamiento de poderes. ¿Podría la lealtad de Daniel ser un catalizador para la transformación del corazón de un pueblo tan perdido? A medida que se acercaban la adoración y la oposición, la pregunta ardía en los corazones de todos. ¿Qué hará el Dios de los cielos en este tiempo de crisis? La historia aún no había revelado el desenlace. Mientras el sol se elevaba sobre Babilonia, las calles vibraban con la tensión palpable de la inminente confrontación. Daniel, con su corazón ardiente, se dirigió al lugar de reunión que había convocado para sus compañeros de fe. Era un pequeño grupo que había permanecido leal al Dios verdadero, en medio del clamor de la multitud que se postraba ante los ídolos. Al llegar, observó sus rostros llenos de determinación, pero también de temor. «Amados hermanos», comenzó Daniel, su voz resonando con autoridad divina. «Hemos sido llamados a ser luz en medio de esta oscuridad. El rey ha emitido un edicto, pero nosotros hemos sido sellados por el pacto del Altísimo. No nos dejemos llevar por la corriente de la adoración a los ídolos. El Dios de nuestros padres es fiel, y su gloria se manifestará entre nosotros». Mientras hablaba, la convicción de su mensaje penetraba en los corazones de sus oyentes.
Un murmullo de afirmación se alzó entre ellos, cuando Daniel alzó sus manos en un gesto de súplica. Oremos, que nuestra voz llegue hasta los cielos. Que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob escuche nuestra intercesión y tenga misericordia de su pueblo. La atmósfera cambió. Una calma inusual descendió sobre el grupo mientras se unían en oración ferviente. Cada uno clamaba a Dios, pidiendo sabiduría, valentía y un renovado corazón de adoración. En sus peticiones, recordaban las promesas de la Escritura, como cuando Moisés intercedió por Israel en el desierto, y cómo el Señor escuchó su clamor. Éxodo 32, 11-14. De repente, el cielo comenzó a tornarse gris, y una fuerte brisa sopló, como si el mismo Dios estuviera escuchando su clamor. Entre ellos, Daniel abrió los ojos y sintió la presencia divina. He aquí, el Señor está cerca, nuestro clamor no es en vano. Él ha prometido que restaurará a su pueblo. Mientras la oración ascendía, el consejo de los sátrapas y gobernadores se reunía en secreto en el palacio, atormentados por el temor de perder sus posiciones. Entre ellos, Berodac, frustrado por la influencia creciente de Daniel, dijo: «No podemos permitir que esto continúe. Si el pueblo se aferra a este Dios, nosotros quedaremos aniquilados en nuestra influencia». Estallaron en discusiones acaloradas, y uno de los sátrapas sugirió: «Si podemos inducir al rey a un nuevo decreto que castigue a aquellos que desobedezcan, se garantizará que nadie desafíe la adoración a nuestros dioses». La malicia de sus corazones se apagaba el brillo de la ciudad. Mientras tanto, Daniel y su grupo se mantenían firmes, conscientes de que su mayor desafío sería no solo rechazar los ídolos, sino también mantener su fidelidad en medio de la adversidad. Al concluir la oración, Daniel se dirigió a sus compañeros con renovada fuerza espiritual. Que cada uno de nosotros se convierta en un instrumento de Dios. Si es necesario, incluso para el sacrificio, nuestra fe no sucumbirá al ídolo de esta tierra. El Señor está dispuesto a obrar en aquellos que creen. Su espíritu estaba lleno de convicción, pero también un profundo sentido de lo que estaba por venir. La incertidumbre nublaba sus corazones, pero Daniel sabía que habían llegado a un punto crucial de su viaje. Lo que vendrá nos transformará, y será un testimonio para las generaciones que vendrán después de nosotros. Justo en ese momento, un mensajero del rey llegó corriendo, su rostro pálido y preocupado. «Daniel, el rey ha decidido que aquellos que no se sometan a la adoración de sus dioses enfrentarán la muerte. Debemos actuar rápido». El corazón de Daniel latía con fuerza. Sabía que el momento de la verdad había llegado, y que el futuro de su pueblo pendía de un hilo. El eco de lo que había vivido, de las promesas encontradas en sus oraciones, llenó su mente y espíritu. Tenía que demostrar a su pueblo que incluso en la sombra de la muerte, su Dios podría liberarlos. Y así se reveló el gran misterio. ¿Estaría Dios listo para intervenir en su favor una vez más, y transformar el temor en gloria? La hora del acto decisivo se acercaba. El mensajero se quedó sin aliento, pero las palabras de Daniel resonaron con el eco de una determinación sagrada. ¿Acaso no confían en el poder del Altísimo?, preguntó, sus ojos llenos de fuego y fe. El rey puede haber emitido un edicto, pero nuestro Dios sigue siendo Dios. En sus manos están nuestra vida y nuestra muerte. Los ojos de sus compañeros buscaban en Daniel la respuesta que esperaban oír. Entre ellos 3 jóvenes, Sadrac, Mesac y Abed-Nego, se levantaron con firmeza. «Nosotros no nos postraremos ante sus ídolos, ni honraremos a esos dioses de metal», afirmaron en coro, la fe palpitante en sus voces como un mantra poderoso. Daniel los miró, reconociendo la luz que brillaba aún a través de la oscuridad de Babilonia. «Entonces, unámonos en oración. Si el rey es capaz de proferir una sentencia de muerte, también nuestro Dios puede enviar su liberación. Él puede enviar su ángel y cerrar la boca de aquellos leones que amenazan con devorarnos». Mientras el grupo se arrodillaba, un profundo silencio envolvió el lugar. Clamaron con fervor, sus oraciones levantándose como un incienso fragante
ante la presencia de Dios. «Recuerda, oh Dios», exclamaron, «tu siervo Moisés fue protegido en una cuna en lugares oscuros. Así, protege a tu pueblo en estas horas de peligro». El cielo continuaba tornándose más oscuro, y la brisa ya no era un simple viento. Comenzaba a soplar con un propósito renovador, como si el mismo cielo respondiera al clamor de los fieles. En el palacio, la tensión entre los sátrapas crecía. Berodash insistía: «No es suficiente un nuevo decreto, debemos ser más astutos. Si la desobediencia a los dioses se convierte en traición, entonces el rey lo sellará con una palabra decisiva». Se extendió una sombra de inquietud sobre ellos. ¿Acaso las acciones del rey llegarían a convertirse en un grieta que aterrorizaría a todo el pueblo? En la sala de oración, Daniel sintió el peso de la responsabilidad. En su espíritu, surgió una revelación. Nosotros levantaremos un estandarte de fe. Ante el rey, deberemos compararnos con las balanzas del cielo. Si perdemos nuestras vidas, será un acto de fe glorioso en el Dios eterno. Cuando las oraciones culminaron, un profundo silencio llenó el aire, empapado de expectativa. La respuesta de Dios aún no se había manifestado, pero la fe de Daniel seguía firme. En ese instante, el mensajero del rey regresó, su rostro aún más pálido. El rey ha convocado a los que se han negado a adorar a su imagen. Deben comparecer ante él al amanecer. La incertidumbre era palpable, pero la fe comenzaba a erguirse como un faro en medio de la tempestad. Daniel habló una vez más, y las palabras que brotaron de su boca fueron como agua fresca en desierto ardiente. El tiempo de Dios es perfecto. Si nosotros somos llamados a comparecer ante el Rey, es porque Dios tiene un propósito. Recordemos que Él no nos abandona. Como David ante Goliat, seremos un testimonio de su poder. En medio de las sombras, la luz del propósito divino comenzaba a brillar, y el pueblo entendió que su fe no era en vano. Daniel, Sadrach, Mesac y Abed-Nego se prepararon para enfrentar el juicio humano, sabiendo que su lealtad al Dios de cielos traería una manifestación de su gloria, y así, un nuevo misterio surgió ante ellos. ¿Cómo usaría Dios este desafío para demostrar su majestad ante un rey pagano y un pueblo cautivo? En el corazón de Babilonia, la intervención divina estaba a punto de ser revelada, mientras se acercaba el amanecer, portador de promesas y resplandor eterno. Cuando los primeros rayos del amanecer comenzaron a surgir en el horizonte, la luz dorada atravesó las tinieblas de Babilonia, vislumbrando un nuevo día lleno de posibilidades y también de juicio. Daniel y sus amigos, fortalecidos por la oración, sabían que su fe sería probada de maneras que jamás habían imaginado. Con una determinación silenciosa, se prepararon para el encuentro, como guerreros listos para la batalla, sabiendo que la victoria pertenecería a quien confiara en su Creador. El palacio estaba en un estado de inusual agitación. Los súbditos corrían de un lado a otro, y los murmullos llenaban el aire al recordar la desobediencia a la orden del rey. Fue en medio de este bullicio que Daniel, Sadrach, Mesac y Abed-Nego fueron conduciéndolos a la presencia del rey Nabucodonosor, que se sentaba en su trono, envuelto en opulencia y majestad, sus ojos ataviados de un fuego que irradiaba tanto ira como confusión. ¿Saben ustedes por qué están aquí?, retumbó la voz del rey, potente como un trueno. Se me ha dicho que han desobedecido mi edicto. ¿Acaso piensan que su Dios podrá salvarlos de mis manos? El corazón de Daniel latía fuertemente, pero su rostro mostraba una calma sobrenatural, un reflejo de la paz divina que lo llenaba. «Oh rey», respondió con voz firme, «no tenemos necesidad de defendernos ante ti. Si nuestro Dios a quien servimos es capaz de liberarnos, nos librará de la hornaza ardiente, y si no, ten por seguro que no nos postraremos ante la imagen de oro que has erigido». Las palabras de Daniel resonaron en la vasta sala, llenando el ambiente con un aire de reverencia y desafío. Los ojos del rey centellearon con rabia, mientras su corazón se llenaba de un fuego oscuro.
Nadie se atreve a desobedecerme, gritó Nabucodonosor. Su voz sacudía los muros del palacio, mientras ordenaba que la hornaza fuera calentada 7 veces más de lo habitual. Así, el fuego ardiente se avivó con una furia incontrolable, sus llamas danzando con un espíritu de destrucción. Mientras tanto, Sadrach, Mesach y Abednego se miraron entre sí, sintiendo una unidad que iba más allá del temor. Era una comunión sellada en el fuego de su fe. Que nuestro Dios sea glorificado hoy, murmuró Sadrach, y los otros asintieron, listos a afrontar el destino que les esperaba. Cuando los soldados los llevaron hacia la hornaza ardiente, una presencia sobrenatural envolvió a los jóvenes. Una visión iluminó los ojos de Daniel, recordando la promesa divina. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te inundarán. Isaías 43:2. Su corazón se inflamó de esperanza, sabiendo que el Dios de sus antepasados estaba presente incluso en la prueba más severa. Los hombres que arrojaron a Sadrach, Mesach y Abednego a la hornaza fueron consumidos por las llamas, pero los jóvenes permanecieron ilesos, danzando en el fuego como si estuviesen bajo la protección de un ángel. La maravilla estaba en el aire, mientras el mismo rey, atónito, miraba en incredulidad. ¿No eran 3 los que atamos y arrojamos al fuego? Miren, los 4 caminan desatados en medio del fuego, y el aspecto del cuarto es como un hijo de los dioses. La intervención divina era innegable. Daniel sintió en su ser la glorificación del nombre de Jehová, y su rostro se iluminó con una nueva revelación. Es en medio de la desesperanza donde la luz del Altísimo brilla con mayor fuerza. Y así, en esta hora decisiva, Daniel y sus compañeros no solo se aferraban a la salvación, sino que Dios estaba usando esta situación para revelar su gloria ante un rey pagano. ¿Qué respondería Nabucodonosor ante la fe de 3 jóvenes en medio de las llamas? Las puertas del cielo se abrían, dejando entrever un propósito mayor. Estaba claro. Este no sería el último enfrentamiento. Con un rey que comenzaba a tambalear en su fe, y el poder de Dios manifestándose, un nuevo capítulo se gestaba. La respuesta celestial aguardaba, y con ella, una transformación que iría más allá de las llamas de la hornaza ardiente. ¿Qué más revelaría el Señor ante aquellos que confían en su nombre? El fuego ardía y danzaba en la hornaza, pero dentro de sus ardientes abrazos, Sadrach, Mesach y Abednego experimentaban una paz que sobrepasaba cualquier entendimiento humano. La mirada de Nabucodonosor se tornó de ira a asombro, y mientras sus súbditos se acercaban a la puerta de la magnífica estructura, se escuchó un murmullo de incredulidad entre ellos. ¿No son 3 los que atamos y arrojamos al fuego?, preguntó Nabucodonosor, su voz temblando de un temor inesperado. Mirad, ¿no veo 4 hombres desatados, que caminan en medio del fuego, y el cuarto es semejante a un hijo de los dioses? Palabras de pura confusión y temor brotaban de su boca, mientras sus ojos no podían apartarse de la imagen milagrosa que sus propios ojos atestiguaban. A medida que el rey se acercaba a la entrada de la hornaza, su corazón se llenaba de inquietantes revelaciones. No había sido una mera resistencia a su edicto. Aquellos jóvenes habían invocado a su Dios, y ahora, era claro que había un poder más grande que el estado que se manifestaba ante él. «Salgan, siervos del Dios Altísimo», gritó Nabucodonosor, su voz temblando entre el asombro e incredulidad. Y así los 3 jóvenes emergieron de la hornaza, sin un solo cabello chamuscado, sus vestiduras intactas, ni siquiera tenían el olor de fuego sobre ellos. La multitud, asombrada, quedó en silencio absoluto. Los ojos de todos estaban fijos en los milagros que la mano de Dios había realizado. Daniel, observando a sus amigos, sintió una oleada de gozo que lo instó a alabar a Jehová. Ciertamente, nuestro Dios es un Dios que ofrece salvación, murmuró para sí, sin poder contener su gratitud. Entonces, Nabucodonosor, su corazón transformado, habló a la asamblea proclamando: «Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego,
que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y desobedecieron el mandato del rey. Yo edicto que todo pueblo, nación o lengua que hable blasfemia contra el Dios de ellos, sea desgarrado y su casa convertida en muladar, pues no hay otro Dios que pueda librar como éste. La atmósfera palpitaría con un nuevo entendimiento. El mismo rey, que había querido hacer de sí un Dios, ahora reconocía a un Dios verdadero, uno que podía derribar los muros del orgullo humano. Era un momento de revelación, un testimonio de la intervención divina, que llevaría consigo una historia de transformación. Mientras la multitud se dispersaba, las miradas de Daniel y sus amigos se cruzaron. Había una profunda conexión entre ellos. No solo habían sobrevivido, habían sido testigos de una manifestación poderosa de la gloria de Dios. Daniel recordó las palabras del profeta Isaías: «El que tocare a vosotros, tocará a la niña de sus ojos». Zacarías 2:8. La protección del Altísimo había estado con ellos en el fragor del peligro. Sin embargo, a medida que el eco del edicto de Nabucodonosor resonaba a través de Babilonia, una sensación sobrenatural de expectación se desplazaba por el aire. Las obras de Dios no habían terminado. En medio de esta victoria, Daniel se percató de que un nuevo desafío emergía. Un desafío que podría poner nuevamente a prueba su fe. ¿Y cuál será nuestro destino ahora, Señor?, se preguntó en su corazón. La revelación del poder de Dios no pasaría desapercibida en los reinos de la tierra. Nabucodonosor se había visto obligado a reconocer la grandeza de Jehová, pero tal reconocimiento podría despertar también la ira de otros líderes y fuerzas espirituales malignas en la sombra. Un murmullo en el viento pareció susurrar a Daniel, recordándole que el camino de la fe siempre está acompañado de lucha. El Dios que había respondido a su clamor y había liberado a sus amigos, también estaba preparando algo más grandioso, algo que aún estaba por revelarse. Así, con el corazón lleno de reverencia y expectación, Daniel se preparó para seguir los próximos pasos del plan soberano de Dios. La intervención divina había comenzado, pero la historia aún no había llegado a su fin. Las llamas del juicio no solo habían sido superadas, se avecinaba una nueva temporada de glorificación de la obra de Dios que se expandiría más allá de Babilonia, cruzando fronteras y corazones. ¿Qué nuevas revelaciones surgirían en el camino? Los ecos del clamor de Nabucodonosor aún resonaban en el vasto palacio de Babilonia, mientras el rey se retiraba de la hornaza, aturdido al contemplar lo que sus ojos habían presenciado. La multitud se dispersaba lentamente, cada corazón palpitando con la incredulidad de lo sucedido. Sin embargo, Daniel permanecía firme, su espíritu en comunión con el Altísimo, sintiendo cómo la presencia del Señor lo envolvía como una brisa suave que empujaba su fe hacia adelante. Señor, oró Daniel en lo profundo de su corazón, tú que sostienes en tus manos el destino de las naciones, guía nuestro camino a través de lo que está por venir. Que tu gloria se manifieste en nuestras vidas, incluso en medio de la oposición. Mientras reflexionaba, vio cómo Sadrac, Mesac y Abed-Nego se reunían a su lado. Sus rostros irradiaban una luz que desafiaba la sombra del momento. «Hermanos», dijo Sadrac con voz firme, «hemos sido liberados por el Dios viviente, lo que nos brinda la responsabilidad de ser testigos de su grandeza. No debemos quedarnos en la complacencia de esta victoria. La batalla aún no ha terminado». Mesac asintió, sus ojos llenos de fervor. «Hay quienes odiarán el testimonio que hemos dado hoy, pues les recuerda el poder de nuestro Dios sobre sus ídolos. Debemos estar preparados». Daniel sintió el latido del Señor en su corazón, un eco que resonaba con la realidad del desafío que sus amigos enfrentaban. Era verdad, la poderosa manifestación de Dios podía haber avivado las llamas de la ira de otros. Su liberación no pasó desapercibida en las esferas celestiales, ni en los rincones oscuros de la tierra. Fue entonces que Abed-Nego habló, su voz suave pero decidida. «Oremos, hermanos, no solo por nosotros, sino por la ciudad de Babilonia, y por el rey. Que sus corazones se vuelvan hacia el Dios que ha mostrado su poder en el fuego».
Oremos por la transformación que puede surgir de esta victoria. Daniel cerró los ojos y se unió a ellos. La atmósfera se volvió tensa como si el mismo cielo escuchara su súplica. Las palabras de Abed-Nego brotaban de la fuente de su fe, y mientras oraban a una voz, clamaron por salvación, redención y un corazón que se rindiera ante el Dios Altísimo, Señor de los ejércitos. Oraron al unísono. Haz que la mirada de Nabucodonosor se vuelva hacia ti. Puede que su poder y orgullo sean grandes, pero tú eres aún más grande. Concede que su corazón se transforme y que su reino se vea lleno de tu luz. Mientras sus voces se elevaban, un viento refrescante comenzó a soplar entre ellos, como respuesta del cielo. Era un símbolo de la intervención divina a su oración. Abrieron los ojos con fe. Un propósito claro surgía ante ellos. No solo sobrevivir, sino ser instrumentos de cambio en la tierra de Babilonia. Sin embargo, un escalofrío recorrió a Daniel. Un susurro profundo en su interior le recordaba que la oposición espiritual se elevaría contra aquellos que buscan la revelación de Dios. Se vio transportado a momentos en que, incluso el propio rey, después de una experiencia tan milagrosa, podría sucumbir de nuevo al valor de su soberanía, olvidando lo que había presenciado. Al traspasar la incertidumbre por un momento, las visiones de alabanza y transformación llenaron su mente. Las oraciones de ellos podrían impactar no solo a Babilonia, sino al mundo entero. Daniel recordó las palabras de Jeremías. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad. El gran desafío que no solo enfrentarían ellos, sino toda la nación, comenzaba a brotar. La intervención de Dios estaba a punto de desatar una serie de eventos que culminarían de manera inesperada y grandiosa. Sadrac, Mesac y Abed-Nego se miraron, y un acuerdo tácito se formó entre ellos. El destino de Babilonia estaba entrelazado con su fe y su disposición a seguir al Dios que los había salvado. Al salir del palacio, un nuevo viento soplaba, trayendo consigo una revelación de que todo lo que había sucedido era solo el comienzo de algo más poderoso. Así, mientras miraban hacia el horizonte, una llamada resonaba en sus corazones. ¿Cómo se manifestará el plan de Dios en este tiempo? Comenzó a surgir la pregunta. El clamor por una transformación comenzaba no solo en ellos, sino en la misma nación que había presenciado la gloria del Altísimo. Había llegado el momento para que la historia de la intervención divina se desatara. Y en medio de esta expectación, el alma de Daniel sabía que aún había más por revelarse. ¿Cuál sería el siguiente paso en el propósito eterno de Dios? La respuesta aguardaba en los corazones de aquellos que tienen fe. Mientras la luz del atardecer teñía el cielo de tonos dorados y morados, Daniel y sus amigos caminaban por las calles de Babilonia, cada uno con su corazón cargado de fervor. Sabían que su testimonio había resonado no solo entre los hebreos, sino también en el templo de los dioses paganos que Nabucodonosor veneraba. Aquella manifestación divina era un eco poderoso que debería preocupar a los idólatras y confortar a los fieles. «Es un tiempo de valentía», proclamó Sadrac, alejándose un momento del grupo y mirando hacia el gran altar que representaba la deidad favorita del rey. «Hemos de ser portadores de su verdad. La gloria del Altísimo es digna de ser proclamada, y jamás debemos permitir que el miedo nos silencie». Abed-Nego asintió. Su voz resonaba en el aire como una melodía sagrada. No debemos desechar la oportunidad que el Señor nos ha brindado. Cada momento que pasa puede ser un paso hacia la fe para aquellos que aún están cegados por las tinieblas de la idolatría. Justo en ese instante un mensajero real se acercó apresurado, su rostro patético con una mezcla de asombro y temor. «La orden del rey», gritó, interrumpiendo la conversación. «El rey Nabucodonosor ha convocado a todos los sabios y magistrados para que comparezcan ante él. Se ha dejado llevar por un espíritu inquieto y busca respuestas a una visión que lo atormenta». La mirada de Daniel se encontró con la de sus amigos. Un silencio pesado se apoderó de ellos al considerar las implicaciones que esto podía tener. «Es nuestro momento», dijo Daniel con resolución.
El rey ha visto la grandeza de Dios a través de lo que hemos vivido. Y ahora, sus sueños no son más que un nuevo llamado divino para que se revele su voluntad. Mientras el grupo se dirigía al palacio, la ansiedad crecía, pero también la determinación. Daniel comprendía que el rey necesitaba más que respuestas. Necesitaba una revelación que lo llevara al arrepentimiento y a la adoración del verdadero Dios. Al llegar al lugar real, la opulencia del palacio contrastaba con el reto inminente que los aguardaba. Nabucodonosor, en su trono, lucía preocupado, su frente arrugada por la tensión. «He tenido un sueño», comenzó, su voz temblorosa, «y mi espíritu está angustiado por no poder entenderlo». Se produjo un murmuro entre los presentes. Los hechiceros y magos sirvientes se miraban los unos a los otros con apatía. Daniel, sin embargo, se mantuvo firme. «Rey, te daré la respuesta. Pero primero, concede que el Dios del cielo se manifieste ante ti, pues solo Él puede otorgarte las visiones que inquietan tu alma». A medida que hablaba, la atmósfera se llenó de una expectación palpable. La promesa del poder divino a punto de ser desatada generaba tensión. Nabucodonosor, visiblemente nervioso, se inclinó hacia adelante, su mirada fija en Daniel. ¿Te atreverías, joven hebreo, a decir que puedes interpretar lo que este rey no puede comprender? El tono del monarca vibraba con desconfianza y desafío. Daniel hizo una pausa, orando en su corazón. «No es en mí ni en mis capacidades, oh rey, sino en el Dios de los cielos que se revelará. Él es quien revela los secretos y el corazón de las sombras». Confiado en la soberanía de Jehová, supo que este sería un giro crucial en los designios del Señor. «Prepárate, rey Nabucodonosor, porque muy pronto conocerás el significado de tu sueño. Lo que estás a punto de escuchar tendrá repercusiones que cambiarán el rostro de tu reino». El mensaje que resonaba en su alma se hacía eco de las palabras de Isaías. «La luz brillará en las tinieblas, y las tinieblas no la podrán comprender». Daniel sabía que el misterio detrás del sueño no era sino un argumento del plan soberano de Dios, un plan que se desplegaría ante los ojos de todos, incluso más allá de lo que podían imaginar. La revelación viene. Se acerca el momento crucial donde la gloria de Dios será hecha manifiesta, no solo para un rey, sino para las naciones. Con esto, la verdad empezaba a florecer, preparando el camino para acciones que llevarían a la transformación que tanto anhelaban, y un nuevo desafío aguardaba con ansias de ser enfrentado. Las palabras de Daniel reverberaron en la gran sala del palacio, llenando el aire de una intensidad palpable. Los corazones de los que estaban presentes, incluidos los magos y encantadores, latían con una mezcla de miedo y curiosidad. Nabucodonosor, con su mirada fiera, no podía apartar sus ojos de aquel joven hebreo que, con una confianza sobrenatural, se erguía frente a él. «¿Cuál es este mensaje que me traes?», preguntó el rey, su voz temblando entre la necesidad y la incredulidad. «Porque mis sabios han fracasado. Ellos no pueden desentrañar el misterio que atormenta mi mente. Todo lo que he vivido se siente como un laberinto sombrío, del cual no encuentro salida». Daniel, sintiendo la presión de la expectación que recaía sobre él, elevó su voz con fe. «Rey, el Altísimo Dios ha dispuesto que yo sea el portador de su revelación. Pero antes de que el significado de tu sueño sea declarado, te invito a reconocer que solo Él, el Creador de los cielos y la tierra, obtiene la gloria de toda sabiduría». Aquel momento, cargado de espiritualidad, evocó las palabras del Salmo 147:5. «Grande es nuestro Señor, y de mucho poder, su entendimiento es infinito». Daniel imploró en su corazón que el Espíritu del Señor lo guiara, pues sabía que en la revelación de este sueño descansaba un mensaje urgente, no solo para el rey, sino para todos. «En tu sueño, oh rey», comenzó Daniel, «viste una gran estatua, cuya cabeza era de oro, su pecho y brazos de plata, su vientre y caderas de cobre, y sus piernas de hierro, con los pies parte de hierro y parte de barro cocido. Esta estatua simboliza los reinos que se levantarán, pero también el juicio que se acerca». La sala guardó un silencio expectante, mientras el rey se sumía en la visión que había tenido.
Daniel continuó, esclareciendo el misterio que rodeaba la imagen. Tu reino, oh rey, es el de oro fino. Has sido elevado por Dios, pero no es eterno. Otros reinos que te sucederán serán inferiores, pero también han sido determinados en su plan divino. Abed-Nego y Sadrach, desde su posición, sentían la energía del momento, conscientes de que todo lo que estaba sucediendo era parte de la revelación divina. En sus corazones, la alabanza se alzaba, reconociendo en la porción que Daniel compartía el cumplimiento de la profecía de Dios. Sin embargo, añadió Daniel con un tono grave, una piedra no cortada por manos humanas descenderá y romperá esta estatua, y el reino de Dios se establecerá. Su imperio no tendrá fin, y todo reino humano será sometido a su autoridad. Nabucodonosor, con los ojos expandiéndose de asombro, comprendía que se encontraba ante un giro cósmico del destino. El eco de la advertencia resonaba en su alma, y la realidad de la grandeza de Dios comenzaba a manifestarse en su ser. Dios ha decidido revelarte lo que ha de acontecer, concluyó Daniel con fervor. Este mensaje es un llamado a la humildad y un recordatorio de que su soberanía reina sobre todas las naciones. El rey, ahora con el corazón alterado, miró a Daniel con una nueva perspectiva. Pero incluso mientras la verdad empezaba a abrirse camino en su interior, el hilo del misterio permanecía intacto. ¿Cómo respondería Nabucodonosor a tal proclamación? ¿Permitiría que su corazón se abriera a la luz, o seguiría atrapado en sus propias sombras? Las ansias del cielo se unían a las de la tierra, esperando la respuesta del rey. Arcos de juicio se alzan también alrededor de aquellos que han menospreciado al Dios de los cielos. En este tiempo, si clamas desde tu corazón, todo puede cambiar, oh Rey, y un nuevo capítulo de redención se abrirá ante ti. Cuida tus pasos, pues lo que el Dios del cielo está haciendo es más grande de lo que te imaginas. Así, la sinfonía del plan soberano de Dios se tejía a través de acciones y decisiones, dejando el alma del rey en suspenso. Un profundo silencio se cernía sobre el palacio, mientras el aliento divino aguardaba el desenlace de esta revelación celeste. ¿Aceptarían el llamado a la transformación aquellos que, por generaciones, habían mirado a ídolos de barro, o se abriría un camino de luz en medio de la opaca opresión de la soberbia? La respuesta de Nabucodonosor no solo determinaría su destino, sino también el de muchas naciones. Y así se cernía el misterio, esperando su desenlace. Los momentos que siguieron en el palacio de Nabucodonosor estaban cargados de una tensión palpable. El eco de las palabras de Daniel resonaba en la mente del rey, como un tambor lejano que anunciaba un cambio inevitable. Una piedra no cortada por manos humanas se convertiría en su bandera, un símbolo del juicio divino que podía caer sobre él y su reino. Pero en medio de esa revelación, el rey se debatía entre la incredulidad y la conviértete potencial de arrepentimiento. ¿Es posible que un Dios tan grande se preocupe por un rey como yo?, murmuró Nabucodonosor para sí mismo, mientras pensaba en los ídolos que habían gobernado su vida y sus decisiones. Las sombras de la arrogancia y la desobediencia comenzaron a tambalearse en su corazón, como hojas en la brisa de un viento cambiante. Su mirada se encontró con Daniel, cuyo semblante resplandecía con la luz de la verdad. Era como si un velo se levantara, permitiéndole ver más allá de su gloria temporal. ¿Cómo puede ser que tus palabras resuenen con un significado tan profundo? ¿Qué tipo de Dios es este que puede desmantelar reinos?, preguntó el rey, su voz descendiendo a un tono que denotaba una búsqueda genuina de respuesta. Es el mismo Dios que ha revelado a su pueblo su poder a través de la historia, respondió Daniel, su tono firme pero lleno de compasión. Es un Dios que busca corazones sinceros, que quiere llevarlos a la verdad, no solo a ti, sino a todas las naciones que se han alejado de su luz. Si te arrepientes y te vuelves hacia Él, el mismo Dios que te ha mostrado este sueño, transformará no solo tu vida, sino también la nación que gobiernas. El rey reflexionó en silencio, sintiendo el peso de la expectativa.
A medida que la brisa se movía por la sala, los murmullos de los presentes apenas se oían, cautivados por esta interacción sobrenatural. Sin embargo, la incertidumbre permanecía. Su corazón se debatía entre el orgullo y un posible reconocimiento del Altísimo. ¿Qué se espera de mí?, inquirió finalmente Nabucodonosor, la dura fachada del rey empezando a resquebrajarse. Debes rendir tu orgullo, oh rey, continuó Daniel, su voz suave pero penetrante. Busca el perdón por tus pecados y la injusticia, y permite que Él gobierne tu corazón por encima de cualquier otro poder. Desde su trono celestial, Dios tiene un propósito más allá de lo que tú te imaginas. Él está llamando no solo a ti, sino también a tu pueblo. Las palabras de Daniel eran como un faro en la oscuridad, y por un momento, Nabucodonosor sintió el acto de liberación que venía del reconocimiento de su humanidad finita frente al poder divino. Pero en la vasta sala del palacio, las fuerzas malignas que habían estado conspirando en la penumbra comenzaron a cobrar vida. Al otro lado del reino, los magos y encantadores, quienes habían sido humillados por la sabiduría de Daniel, se reunieron nuevamente en un intento desesperado por aferrarse a su poder. El rey se está dejando influir por el joven hebreo. Debemos actuar, o la supremacía que hemos mantenido se desvanecerá, decía uno de ellos, su voz en susurros preocupados mientras sus ojos brillaban con desesperación. Si el rey empieza a adorar al Dios de los hebreos, nuestra influencia se habrá terminado, añadió otro, en voz baja, temiendo las repercusiones. Así, en la oscuridad, comenzaron a tramar un plan que pondría a prueba la resolución de Nabucodonosor y su entendimiento del verdadero poder de Dios. Mientras tanto, la tensión en el palacio continuaba creciendo, constriñendo el aire a cada instante. Daniel, sintiendo la atmósfera enrarecida, supo que la lucha espiritual no terminaría con este encuentro. La oración ferviente en su corazón se intensificó. Señor, hazte presente. Extiende tu mano, y transforma no solo el corazón del rey, sino la esencia misma de Babilonia. Aquel día, mientras el ocaso comenzaba a sumergir el reino en sombras, la incertidumbre y la expectativa se entrelazaban. Lo que estaba por llegar sería un desafío que definiría el futuro, no solo del rey, sino de todo un pueblo. La existencia del pueblo bisoño de Israel en Babilonia pendía en la balanza, y el destino de los ídolos estaba en juego. ¿Qué haría el Altísimo a través de un rey que se encontraba en la encrucijada de una decisión trascendental? La revelación del esplendor de Dios estaba por desatarse sobre Babel, y un nuevo camino de esperanza se tornaba posible. La intervención divina no solo iluminaba a Daniel y sus amigos, sino que empezaría a resplandecer a todos los que estaban dispuestos a volverse hacia la luz verdadera. ¿Cuáles serían las repercusiones de esta batalla espiritual y de fe? ¿Y cómo continuaría manifestándose el poder de Dios en el corazón de un rey? El desenlace estaba a la vista, y su eco resonaba a través de los siglos.